cómo nos podemos, pues cómo nos podemos nutrir y aprovechar los profesionales de la comunicación, del marketing, de recursos humanos y en definitiva los que trabajamos para diferentes organizaciones innovadoras, en ponerlo en marcha y bueno, conseguir nuestros objetivos. Tenemos a Carmen Queipo de Llano, que es fundadora de Constrive y es directora del programa de comunicación, del máster de comunicación del Instituto de Empresa, entre otras cosas. Ángel Hernández, que es fundador de Chapo Chocolate y bueno, pues, también experto en asesorar y en ayudar a las empresas a implantar esta tecnología, la de los bots. Y Patricia Durán, que es responsable de comunicación de Planeta Chatbot, que es una plataforma de contenido y también orientadora a las diversas organizaciones a instaurar esta tecnología. Pues, como os decía al principio, se trata de una sesión práctica. Eso significa que vamos a poner en práctica los conceptos que el martes pasado estuvimos viendo en la sesión teórica, en la cual a través de diferentes casos de éxito pues pudimos aproximarnos más a la realidad de lo que supone implantar un bot conversacional en nuestras organizaciones. De esta forma, lo que os quiero decir es que, aunque somos poquitos participantes al final, lo que estábamos comentando al principio Carmen y yo, que estábamos en abierto, es que efectivamente se nota que ya estamos en julio, que estamos cansados y que a pesar de que ha habido mucha inscripción y mucho interés, es verdad que bueno, pues al final el trabajo también nos llama y no se pueden compaginar tantas cosas. En definitiva, somos pocos, pero no por ello significa que bueno, veamos el lado positivo e intentemos entre todos participar para que esta sesión la podamos aprovechar de una forma óptima. Lo que quiero decir es que, por favor, ahora os van a contar un poquito cómo va a ir el proceso de la charla, pero sí vamos a requerir que, de forma contraria al otro día, que precisábamos que vuestras preguntas se hicieran al finalizar la sesión, vamos a preferir que todas aquellas cuestiones que tengáis las vayáis planteando a medida que vamos avanzando, para que exista una interacción entre todos nosotros que podamos aprovechar bueno, pues de una forma más positiva. Así que sin más, yo, si alguien quiere hablar, que pida la mano, que levante la mano o que escriba por el chat y le daré paso, porque en principio creo que estáis silenciados, ahora lo compruebo, ¿vale? Y nada, va a empezar Patricia, así que adelante Patricia con un recordatorio y un reminder un poco de lo que vimos el otro día, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Genial, muchas gracias Marta, muchas gracias también a FEDIR por organizar esta sesión. Al final, si algo nos ha demostrado también la crisis sanitaria que hemos vivido es que la tecnología se puede convertir en un aliado a la hora de tramitar y a la hora de gestionar las diferentes situaciones que se pueden dar, ¿no? Como bien destacaba Marta, también creo que es el momento de plantearos en esta sesión práctica un caso de uso que vosotros creáis que podéis llegar a implantar dentro de la compañía en la que os encontréis ahora mismo, ¿vale? Creo que eso va a ayudar a que entendáis y asimiléis mucho más los conceptos y la parte metodológica que vamos a dar hoy. Es cierto que hacer una sesión práctica a través de este entorno puede ser algo complicado, pero sin duda poneros en situación es lo que va a marcar la diferencia a la hora de que asimiléis los diferentes protocolos que os vamos a ir enseñando. Creo que esta percepción la comparten tanto Carmen como Ángel, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Ángel, estás silenciado. No te escuchamos, no te escuchamos. Bueno, no te preocupes, yo voy a ir continuando antes de dar paso a Ángel. Como bien comentaba también Carmen, al final, pues este pequeño punto de partida en el que os tenéis que poner en situación con respecto a un caso que creáis que se puede implantar en vuestra empresa, os va a ayudar.
a entender cada uno de los puntos que vamos a ver hoy y sobre todo también lo que comentaba Marta, lanzarnos todas las preguntas que vayan surgiendo, ¿vale? Pues si las vamos viendo a medida que os van apareciendo y en el punto concreto de la metodología que estemos dando, pues va a ser mucho más sencillo también que podáis resolver las preguntas y que nosotros nos orientemos con respecto a la duda en concreto que tenéis. ¿Cómo vamos a organizar la sesión de hoy? Bueno, el otro día ya estuvimos hablando y comentando algunas pinceladas de la parte metodológica de la implantación de un chatbot, ¿no? ¿Qué procesos, qué pasos tengo que implementar? Ángel, sí, ahora yo creo que te escuchamos. ¿Por hacer una prueba? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. ¿Ahora me escucháis? Vale, Es fenomenal. genial. Pues como estaba comentando, al final estuvimos viendo en la otra sesión algunas claves de la parte de metodología que hay que seguir a la hora de implantar un chatbot. Y también estuvimos viendo algunos puntos clave y algunos conceptos importantes y que tenemos que saber desde el minuto 1 para saber cómo podemos lidiar con esta tecnología. ¿Me vais a permitir que os comparta pantalla? Ya me estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? Genial. Te vemos. Estupendo. Pues algunos de los conceptos que vimos el otro día fueron las características de los chatbots y los diversos formatos que existen. Como veis, características muy adaptadas a lo que el consumidor demanda hoy en día, un servicio 24/7, todos los días del año. Se adecua a la imagen de marca, algo que cada vez más las empresas buscan, diferenciarse del resto de las empresas que se encuentran en el mercado. Tiene una capacidad de adaptación total, puede estar desarrollado e implementado, como veremos a lo largo de la sesión, en prácticamente cualquier canal, se adapta a nuestras necesidades y a la audiencia a la que nos queremos dirigir y, por supuesto, es asíncrono. Nosotros podemos iniciar la conversación como usuarios ahora mismo, lo que ocurrirá es que el chatbot nos responderá en ese mismo momento, pero si nosotros no podemos iniciar la conversación no pasa nada, la podremos continuar a futuro. Esta ventaja sin duda se adapta a lo que demandamos hoy en día, ¿no? Yo puedo haber iniciado con un chatbot una conversación antes de haber entrado en esta sesión y por H por B ahora mismo no puedo responder y lo haré obviamente cuando finalice la misma. El chatbot siempre va a estar ahí para darme la respuesta que necesitamos. Y por último, diversos formatos. Hablábamos el otro día de aplicaciones de voz, que pueden ser las actions o las skills de Alexa y de Google. Hablábamos de bots, de estos sistemas automáticos que nos encontramos en muchas ocasiones en Twitter, de los asistentes virtuales, un Siri, un Cortana, un Google Assistant, un Alexa. Pero ¿en qué nos vamos a centrar hoy? Hoy vamos a hablar precisamente de chatbots, ¿de acuerdo? Es cierto que creo que alguien tiene el micro abierto, si lo podéis cerrar. Perfecto, muchas gracias. Es cierto que hoy nos vamos a centrar en la parte de chatbot, estos asistentes conversacionales que interactúan en formato chat, en formato texto, aunque bien es cierto también que muchos de los conceptos que podemos ver hoy se pueden aplicar también al desarrollo o al diseño de los voice bots, ¿de acuerdo? Sin más dilación, vamos a entrar en los puntos clave que mencionábamos el otro día de una forma muy superficial y vamos a explicar el por qué tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Desde nuestro punto de vista como expertos, al final la audiencia a la que nos dirigimos es el pilar básico en el que nuestro proyecto se va a asentar, ¿de acuerdo? La audiencia, la persona, el usuario que va a interactuar con nuestro chatbot va a marcar algunos puntos como la personalidad del chatbot, por supuesto. Estaréis conmigo en que no es lo mismo dirigirse a un proveedor que a un potencial cliente o que a un accionista o que a un ciudadano. Por supuesto también el canal que utilizamos. Ahora lo veremos en las siguientes slides, pero el canal es básico. Al final tenemos que estar donde están nuestros usuarios, donde está nuestra audiencia. En algunos casos WhatsApp será la elección ideal, pero en otros momentos quizá tenemos que plantearnos otros entornos diferentes, como pueden ser más internos, una intranet, o como puede ser un Slack o un Microsoft Teams. Ahora también lo veremos. Además tenemos la suerte de tener a Ángel hoy con nosotros, que nos planteará qué estrategias o qué puntos tenemos que tener en cuenta cuando elegimos el canal.
Y por último, las funcionalidades que planteamos. No serán las mismas las que ofrecemos a un tipo de audiencia que las que ofrecemos a otro. Aquí, simplemente para que tengáis algunos en mente, que muchos de vosotros obviamente ya lo sabéis, a qué tipo de audiencia se puede dirigir a una empresa, pero para que sepáis también que un chatbot puede dirigirse a todas ellas, aquí os las destaco. Empleados, proveedores, ciudadanos, clientes y usuarios actuales, también potenciales clientes. El otro día veíamos cómo Toyota había llevado a cabo una estrategia en Facebook Messenger para captar nuevos clientes a través de la herramienta de llevar a cabo una prueba del vehículo, y por supuesto también medios de comunicación, incluso accionistas, ¿vale? Como comentábamos antes y como el caso de Mapfre nos comentaba Ana el otro día en la sesión del martes pasado. Una vez que tenemos clara la audiencia, obviamente empezaremos a plantearnos el canal. El canal, como os decía, deberá ser uno u otro en función de la audiencia a la que nos dirijamos. A nivel interno, Microsoft Teams o Slack o la intranet causan mucha sensación y mucho interés. Obviamente, cuando estamos hablando de una audiencia más generalista o cuando estamos hablando de un ciudadano, ¿no? Un organismo público crea un chatbot, pues obviamente o lo implantas en la página web o lo implantas en WhatsApp. No se nos ocurre hacerlo en Slack, ¿no? Pues esto es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en función del canal vamos a poder llevar a cabo una serie de funcionalidades u otras y en un nivel de profundidad diferente, ¿de acuerdo? Porque cada una tiene sus características. En Facebook Messenger puedo utilizar una serie de recursos que quizá en Microsoft Teams no tengo. ¿De acuerdo? Imaginaros que planteáis que vuestro chatbot de recursos humanos esté en estas dos plataformas. La forma de pintar, como se suele decir en el mundo del desarrollo, será completamente diferente. Aquí os señalo cuatro claves que pueden verse modificadas en función del canal que elijamos. Como os decía, vamos a ver con más detalle algunas de estas características gracias a la parte metodológica que nos va a explicar en los próximos minutos Ángel, ¿vale? Con diferentes ejemplos. El idioma. Por supuesto, al final no es lo mismo implantar, y esto también os lo destacaba el otro día, no es lo mismo implantar un chatbot en una página web de un hotel que está en Valencia y hacerlo solo en castellano, a día de hoy, en la primera fase, ¿no? Sin tener en el roadmap que voy a tener que implementar nuevos idiomas, porque obviamente soy un hotel y recibiré turistas de diferentes puntos del mundo. Obviamente quizá no decido en una segunda fase integrar un idioma como puede ser el búlgaro o como puede ser el griego, porque no recibo un gran volumen de turistas de ese idioma, pero sí que tengo que tener en cuenta otros como el inglés, como el alemán, como el francés, por ejemplo. Y quizá no en una fase 4, sino en una fase 2, porque mucha de la interacción que va a recibir nuestro chatbot durante la fase 1 nos va a demostrar que efectivamente las preguntas se le hacen en varios idiomas. Para ello os ponía aquí algunas preguntas que luego desarrollaremos en mayor profundidad que nos tenemos que hacer cuando planteamos el idioma. Porque mi potencial interlocutor está en una región con dos lenguas. ¿Qué tienen que hacer aquellas empresas que, por ejemplo, se encuentran en Cataluña, en País Vasco, en Galicia? Hay dos lenguas maternas, por decirlo de algún modo. Entonces, nuestro chatbot tiene que ir desde una primera fase planteado en estos dos idiomas. Es muy importante tener en cuenta que las funcionalidades y caminos que estoy planteando en esos idiomas están bien estructuradas. Es curioso, en algunos chatbots lo que ocurre es que, por ejemplo, estás ofreciendo una interacción en catalán y, sin embargo, el link al que te redirige luego para que obtengas más información está completamente en castellano porque en catalán no lo tienes. Esta serie de conflictos, podríamos decir, son muy importantes tenerlos en cuenta para también incluso que el chatbot sea capaz de informar. Esta es la respuesta, te la ofrezco en catalán, pero recuerda que el link que te doy está en castellano. Por ejemplo, podríamos trabajarlo así, ¿vale? Importantísimo, ¿cuento con un experto en ese idioma? Y si no cuento con un experto en ese idioma, ¿cuánto me va a costar tener un experto en ese idioma? Importantísimo también para planteárnoslo. Como veis, algunas de estas cuestiones no tienen que ver con un chatbot, otras sí. Con una página web nos ocurriría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿cuáles serán mis pasos a futuro?
Si ofrezco a día de hoy una experiencia en inglés y en castellano y a futuro quiero hacer una operativa, ¿voy a poder hacerla y ofrecerla en ambos idiomas? ¿Cuento con la tecnología? ¿Cuento con los recursos? Importante también hacia dónde se dirige nuestro chatbot, ¿de acuerdo? O el crecimiento de nuestra compañía. Ahora mismo estamos en España, pero ¿qué pasa si el día de mañana estamos en Estados Unidos? ¿Voy a poder ofrecer una experiencia completamente íntegra en inglés? Puntos que os animo a reflexionar con la parte del idioma y que son, como veis, pilares básicos del desarrollo de nuestro chatbot, incluso antes de empezar a tantear costes. Esto es uno de los más importantes. Darme un segundito. Y por último, el tipo de respuesta. Tenemos chatbots de todo tipo. Nuestro asistente, como bien indico aquí, conversacional, puede dar respuestas de formas muy diferentes. Luego hablaremos más del diseño del chatbot, de la personalidad, del tono. Tenemos a Carmen para que nos cuente más claves sobre este punto. Pero antes de todo eso tenemos que pensar qué nivel de profundidad va a tener la respuesta que ofrecemos a nuestro usuario, ¿no? Aquí os destaco 3, que sin duda son las más habituales, y la primera de ellas es respuestas de redirección. Son aquellas que demuestran al usuario que, oye, el chatbot ha entendido, pero que no se traducen en una respuesta literal dentro del chatbot. Te redirigen a la página web en la que puedes encontrar más información. Por ejemplo, el listado de las preguntas frecuentes que hay en las páginas web, ¿no? Pues el chatbot detecta cuál es la intención, te dice, perfecto, puedes encontrar la información o la respuesta a tu pregunta en este enlace. Y te dirige exactamente a la pregunta frecuente que ha entendido. Bueno, pues es un nivel muy básico, ¿no? Simplemente estamos llevando a cabo ahí una comprensión de lo que el usuario nos quiere decir. Sin duda, la opción ideal es la respuesta in chat. Respondemos la duda del usuario en el propio chat. Si me estás diciendo como usuario cuál es la wifi de mi hotel, pues lo que hago no es redirigirte a mi página web en donde está esa información, ¿no? O lo que hago es decirte, pues la clave del wifi es X y ya está, ¿vale? Te doy la respuesta en el propio chat. Es clave, es una experiencia mucho más fluida y mucho más completa, con la que el usuario no tiene que cambiar de canal en ningún momento y es mucho más rápida. Y luego, por último, respuesta con operativa. Os pongo aquí el ejemplo de emitir un ticket, ¿no? Al equipo de desarrollo de nuestra compañía o al equipo técnico. No es lo mismo decirle a un empleado, tienes que, por ejemplo, tengo un problema con mi ordenador o le ha entrado un virus al sistema o hay un bug en la app interna de la compañía. No es lo mismo decirle al usuario, perfecto, puedes abrir un ticket en esta página web, que decirle, perfecto, vamos a abrir el ticket. ¿Qué es lo que ocurre? Y se lo explicas. De acuerdo, pulsa en enviar para que ya esté. Y lo llevas a cabo todo dentro del chatbot. Obviamente, el nivel de exigencia que tiene este tipo de respuesta es mucho más complejo. El nivel de conexiones entre sistemas terceros del chatbot pues es mucho más complejo, pero sin duda la experiencia del usuario es perfecta. Teniendo en cuenta estos 4 puntos, nos podemos empezar a meter en lo que es el desarrollo del propio chatbot, y aquí ya cedo completamente la palabra a Ángel Hernández para que nos cuente cuáles son los puntos claves a tener en cuenta a la hora de desarrollar el chatbot. Ángel. Fenomenal, Patricia, muchísimas gracias. Voy a ponerme la pantalla un segundo. ¿Ahora me veis? Sí, perfectamente. Fenomenal. Fenomenal, Patricia. Pues si te parece voy a compartir yo directamente la pantalla, ¿vale? Y continuamos con lo que sería la sesión práctica, ¿vale? Y aquí, bueno, antes de nada, me imagino que os surgirán dudas. Si por el camino queréis alguno de vosotros trasladar alguna duda, sin problema, ¿vale? Así hacemos la sesión un poco más dinámica, como vosotros prefiráis, ¿vale? Por mí sin ningún problema. Y luego yo creo que sería bueno que todos en la cabeza tuvieseis una especie de caso práctico de qué es lo que os gustaría implementar con un objetivo, para qué implementaríais un chatbot en vuestra compañía,
¿vale? Para que ciertas de las dudas que van a surgir o que vamos a plantear ahora en abierto, que las hagáis vuestras de cara a evaluar internamente pues qué cosas tengo que tener en cuenta y o qué decisiones tengo que tomar, ¿vale? Y muchas de ellas, de hecho, ya comentaba Patricia, canales, idiomas, etcétera, etcétera. Pero por verlo ahora sobre mi parte también, ¿vale? Que profundizaremos un poquillo más. Decidme si veis mi pantalla compartida, que entiendo que sí. Sí, perfectamente, Ángel. Fenomenal. Genial, gracias, Marta. Entonces, selección del caso de uso, ¿vale? Un libro abierto, ¿vale? Aquí os decía que cada uno intentéis pensar en un caso de uso que os gustaría implementar, un chatbot, un bot, para qué exactamente y con qué alcance. Y seguramente, o al menos nosotros que nos dedicamos en Chatbot Chocolate a hacer desarrollos a medida generalmente para terceras compañías, ¿vale? Tanto corporates como Inditex, hasta pymes, cada una realmente tiene un objetivo. Algunos son de servicio de atención al cliente, por ejemplo, Metro Sevilla, con Inditex son temas de captación, con una ETT son temas de mejora de procesos, es decir, una optimización operativa de algo que se hacía manual. Entonces, cada uno, si pensáis en el alcance de lo que queréis, podremos definir, por así decirlo, dos tipos de alcance. Uno que podríamos decir que tiene un dominio acotado, ¿vale? Es decir, una cuestión específica, y otro que sería un dominio amplio. ¿A qué nos referimos en cada caso? Un dominio específico, pues, es un chatbot, es un bot que sabe muy bien de aquello para lo que está preparado, pero efectivamente está preparado para una o dos cuestiones muy específicas. Entonces, es un experto exclusivamente para lo que está preparado. Pero, ¿qué pasa si hablamos un chatbot de dominio amplio? Es decir, el chatbot de dominio amplio está preparado para que le preguntemos por cualquier tipo de cosa, ¿vale? Tomemos ese cualquier tipo de cosa entre comillas, ¿vale? Si, por ejemplo, en relación de lo que veíamos la semana pasada, un chatbot de dominio específico, pues podría ser un chatbot de onboarding de empleados donde yo hablo sobre las cuestiones que tiene que hacer el empleado las 2 primeras semanas, y uno de dominio amplio, pues podría ser el chatbot específico, un chatbot entero de recursos humanos, ¿vale? Es decir, de atención a toda la compañía. Por ejemplo, el caso de CaixaBank, ¿vale? Uno se presenta directamente, estoy aquí para ayudarte, dime en qué te puedo ayudar, o sea, porque realmente tenemos entrenado para un montón de verticales, y otro, pues, al final es como el que hace una aplicación móvil de reserva de salas. Pues podríamos hacer un chatbot exclusivo para reserva de salas, ¿vale? Entonces, un ámbito más bien concreto. ¿Cuál es mejor de los dos? No sé si alguien se anima a romper el hielo, a decirme algún parecer. ¿Alguien que se anime? Bueno, ¿cuál sería mejor de los dos? Pues a ver, aquí siempre me gusta decir, pues depende. O sea, no hay uno que de regla general sea mejor que otro. ¿Por qué? O sea, al final, dentro de lo que os decía inicialmente, de pensar en vuestro objetivo, ¿vale? Si para qué lo queréis, al final estamos identificando una necesidad. En algunos casos la necesidad la cubro con un chatbot de dominio específico, y en otros casos lo cubro con un chatbot de un dominio bastante amplio. Entonces, ¿cuál es mejor? Nada, al final lo que tenemos que pensar es cuál es nuestra necesidad, ¿vale? Porque nuestra necesidad viene que al final lo voy a implementar para algo, y ese algo al final se va a traducir en un ROI de una inversión, de una implementación de un chatbot, ¿vale? Tanto por una parte económica de ahorros, eficiencia, como la propia mejora del servicio, ¿vale? Porque al final lo podré dar más rápido, lo podré dar los fines de semana, podré contestar o estar gestionando por la noche, etcétera, etcétera. Pero al final es cuál es la necesidad de negocio, y luego encasillaremos el chatbot, tanto en algo específico como en algo amplio. Da igual si sea específico o amplio. Y al final cubro mi necesidad de negocio, eso es lo que importa. Por dominio específico, por hablar de este caso de uso, aquí a veces hablamos del llamar a este dominio específico una botización de un caso de uso, ¿vale? Y de hecho aquí en Planeta Chatbot tenéis un artículo, yo creo que era del 2017 ya, y al final quedaros que una botización es traslado una funcionalidad principal
a un chatbot. ¿Esto qué podría ser? Por ejemplo, para una empresa de hacer reservas de pistas de pádel, la funcionalidad de comparto mi ubicación para consultar la disponibilidad de pistas de pádel a 1 kilómetro alrededor mía, digo la fecha y directamente me dice si hay disponibilidad o no. Y eso lo hago directamente por WhatsApp. Entonces, eso no es un chatbot orientado a hacerme atención al cliente, cubrirme todas las dudas. No, es un chatbot exclusivamente igual que cuando creas una app para hacer una resolución de una casuística, que es consultar la disponibilidad y hacer reservas de pistas de pádel, ¿vale? Entonces, el dominio es específico. Aquí la gran novedad es que podemos hacer eso de manera conversacional y dentro de una aplicación de mensajería como lo es WhatsApp, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de un proyecto de un alcance que podríamos decir que es un dominio amplio, ¿vale? Es decir, un superbot que al final me va a entender un montón de verticales, de un montón de aspectos y me va a dar respuesta, ¿vale? ¿Cuál es una de las claves de estos superbots? Que hay que priorizar. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, priorizar. Lo segundo, priorizar. Lo tercero, priorizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos tener miles de preguntas, ¿vale? Pero aquí la clave es saber que primero tenemos que abordar aquellas preguntas que se preguntan mucho, que serían cuando lo llevamos a web, son las preguntas frecuentes. Entonces, yo primero me voy a pensar en las preguntas frecuentes, pero claro, para dar una respuesta, a la hora de contestar a un usuario que me hace una consulta, tenemos respuestas que son, como explicaba antes Patricia, pues tenemos una respuesta que a lo mejor me vale algo muy escueto, que puede dar un perfil funcional, y que no necesariamente un desarrollador, y en otros casos hay que hacer integraciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sería el alcance de las respuestas a la pregunta es un poco más compleja, ¿vale? Ahora volveremos. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un proyecto, de un superbot, ¿vale? De algo de alcance amplio, ¿vale? Es decir, al final sería, por así decirlo, los proyectos de servicio de atención al cliente. Tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Tenemos que entender la pregunta, es decir, tenemos que saber qué es lo que nos pregunta el usuario. Una vez que sabemos qué es por lo que nos pregunta, le tenemos que dar respuesta a ese usuario, y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo tenemos esa respuesta. Es decir, tenemos un tono específico del chatbot. Cuando hablamos de web y tenemos a lo mejor, o en una aplicación móvil propietaria que podemos alterar el look and feel, alteramos el look and feel, etcétera, etcétera. Unas cuestiones ya más puras de diseño y darle personalidad del bot, que será otro de los apartados de la sesión de hoy. Pero yo me voy a centrar en los 2 primeros. Entender lo que me quiere decir el usuario. Generalmente en la industria hablamos de intenciones. Entonces, no es lo mismo un chatbot que necesite saber o comprender 10 intenciones que otro que necesite comprender 50, que otro necesite comprender 500, ¿vale? ¿Alguna otra cosa que se os ocurra que va a impactar en el tiempo de desarrollo? Más allá de cuántas preguntas, es decir, estaremos, me imagino, todos de acuerdo que cuantas más preguntas tenga que entrenar, más tiempo le dedicaré a la implementación del chatbot. ¿Impactará también cómo es la respuesta a los tiempos de implementación? ¿Alguno que me pueda decir algo? Sí, entiendo que sí, claro, la respuesta, el tipo de respuesta que se da, como decía, ¿no? Dependiendo de si estás indicando un flujo de cómo tiene que resolver el cliente lo que te está consultando, o que pueda realizar un trámite, que eso implica ya una integración con un sistema, pues la integración llevará más tiempo y coste que el primer caso. Eso es fenomenal, Teresa. Muchísimas gracias por romper el hielo. Ya vemos que has estado atenta también a Patricia. Fenomenal, eso es. Es decir, al final nosotros a la hora de dar es decir, una persona puede tener una duda. Por ejemplo, si lo trasladamos al caso de recursos humanos, a mí en un chat de recursos humanos alguien me puede preguntar ¿cómo podía hacer una solicitud de un día suelto de vacaciones? Si esa pregunta la hago a recursos humanos por correo electrónico, lo que me dirá generalmente es qué es lo que yo tengo que hacer para resolverlo. Pero no me pregunta ¿y qué día es el que te quieres coger? Y yo te lo apunto en el sistema, no.
me dice cómo lo tengo que hacer, ¿vale? Ese sería un tipo de respuesta en un chatbot que sería una respuesta rápida. Yo te digo ante tu duda qué es lo que tienes que hacer, pero otra cuestión diferente sería yo lo hago por ti, es decir, hago un flow en el que te capturo no solo esa necesidad, sino termino la necesidad completa de qué día necesitas, ok, te valido que te lo puedes coger, te anoto el día y lo mando a la persona que te lo tenga que validar, ¿vale? Ese segundo tipo de respuesta, como decía Teresa, pues ya conlleva unas integraciones con otro sistema que mantiene otro equipo técnico diferente, por tanto la dificultad de implementación de un chatbot pues depende realmente de el número de preguntas que tenga que implementar y cómo sean las respuestas. A nivel de intenciones, ¿qué podría ser una intención? Que alguien nos pregunte qué vale la visita a la catedral, qué cuesta la visita a la catedral, qué precio tiene entrar a la catedral. Generalmente hay veces que directamente la gente, en lugar de hacerte la consulta, te habla en modo keywords, es decir, precio de entrar a la catedral, ¿sabes? También suele ocurrir. Entonces, estas son diferentes formas de preguntar por lo mismo, pero yo lo tengo que comprender. Otro tipo de ejemplo sería, tienes un mapa de la isla, entregáis mapas en la oficina de turismo, es decir, todas estas formas de preguntar sobre mapa de la isla, una intención conlleva una respuesta. Entonces yo, ante todos estos tipos de preguntas, quiero que dé una respuesta. Pues son diferentes formas de entrenar el chatbot para que me identifique esta intención que conlleva una respuesta. Pero como decía Patricia, ya introducía y decía Teresa, es decir, el tiempo de desarrollo generalmente se está pensando siempre, no, es que las preguntas que tengo que resolver son pocas. No, la cuestión es, en muchas ocasiones, hasta dónde quieres llegar para responder a esa pregunta. Es decir, no solo nos quedemos en que son 20 preguntas, porque a lo mejor las 20 preguntas no es tanto el problema de entrenar las preguntas, sino qué tipo de respuestas tienes en mente, ¿vale? Entonces, por poner aquí un ejemplo, en la intención del mapa, la pregunta que veíamos anteriormente, una respuesta directa podría decir, sí, pregúntanos en el mostrador de cualquier oficina de turismo por un mapa y de todas formas aquí te dejo un PDF con un mapa de la isla para que puedas ir viéndolo. Yo he comprendido la pregunta y doy una respuesta. Ahora bien, es el mismo caso de comprender la misma pregunta y dar esta respuesta. Es decir, hacemos una respuesta bastante más elaborada. No nos quedamos ahí en decir, sí, lo puedes consultar en la oficina o lo tienes aquí online. No, decimos, oye, pero ¿por qué te interesa el mapa? Te doy un mapa generalista, pero ¿tú eres más de playa o eres de montaña? ¿Y qué pasa? En un chatbot, además, tenemos que estar preparados para gestionar el caso default. Es que la persona no me diga ni playa, ni montaña, ni me despierte ninguna otra intención que haga que se vaya por otro camino, ¿vale? Entonces, si la persona me dice playa, pues también nos podemos decir, vale, pero ¿qué te gusta más? ¿La zona del norte, que son playas blancas, o una zona más rocosa como la del sur? Si aquí a nivel de diseño, pues hasta donde queramos llegar, ¿vale? Y hasta donde queramos llegar, también podemos hacer que hasta integraciones con otros sistemas me influyan en el propio flow que queremos implementar, ¿vale? Es decir, aquí nos podemos complicar lo que queramos. Entonces, volviendo a lo que decía antes, que para la selección del caso de uso no hay que pensar en quiero algo acotado o quiero un superbot de dominio amplio, sino cuál es mi necesidad de negocio y cómo la puedo cubrir. Ahora bien, si vamos a un servicio de atención al cliente donde tengo un montón de preguntas y respuestas a dar en ese caso, ¿vale? Aquí generalmente lo que solemos trabajar es en dos ejes, ¿vale? De hecho, si veis ahora en el eje horizontal alcance de la respuesta, lo cambio a facilidad de implementación de las respuestas, ¿vale? ¿Por qué cuadrante? Si tenemos que hacer un chatbot de servicio de atención al cliente, donde aquí tenemos número, es decir, una misma intención, es decir, una misma pregunta preguntada de forma diferente, es decir, la persona la puede expresar de forma diferente, pero me quiere consultar lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí intenciones que se preguntan mucho y aquí intenciones que se pregunten poco. Y aquí tenemos facilidad en la respuesta. ¿Esto qué significa? Significa que hay veces que para dar una pregunta, la respuesta in chat, sin necesidad de derivar al usuario hacia otro canal, hacia otro agente, es decir, que al final la consulta termine ahí, es decir, la respuesta termine en el chat, independientemente que sea con integraciones o sin integraciones, con flow o sin flow, pero que yo resuelva la duda en el chat, podemos tener intenciones que son muy fáciles de responder y otras muy complicadas de responder. Entonces, si imaginamos que este cuadrante lo separamos en 4, ¿por qué cuadrante empezaríais a abordar
la implementación de un chatbot de atención al cliente? ¿Alguno por ahí? Las más frecuentes y de fácil respuesta. Eso es decir, al final, gracias Teresa, para abordar aquello que nos va a dar a nosotros como negocio un mayor ROI, vamos a abordar aquello que tiene mucho volumen, porque la implementación de una consulta a nivel de ROI, pues será mucho mejor que la misma consulta, si la voy a implementar, entonces la implementación tiene el mismo coste independientemente de cuántas veces me la consulte. Es mucho mejor que me la pregunten 20.000 veces al mes que no 200 al mes, ¿vale? Porque el ROI de la implementación será mayor. Entonces, dentro de, si ahora tengo una intención que me la preguntan 5.000 veces al mes y otra segunda intención que me la preguntan otras 5.000 veces al mes, ¿por cuál empiezo a implementar? Por aquella que dar la respuesta dentro del chat y que evite que la persona tenga que llamar a un call center, tengamos que redireccionarle hacia otro sitio, pasarle con un agente, pues sea lo más fácil de implementar, porque eso que llevamos. Entonces, en ese sentido, sería este cuadrante por el que empezaríamos. ¿Vale? Fenomenal. Ahora, otro punto importante que quería abordar con vosotros en esta cuestión de los chatbots y que es fundamental, las expectativas, ¿vale? Solemos pensar que un chatbot es algo como magia, ¿vale? ¿Y qué ocurre? ¿Vale? Que hay generalmente, cuando hablamos con compañías, hay dos tipos de compañías. Las que han jugado ya con la tecnología conversacional, con algunas herramientas comerciales, etcétera, etcétera, y las que no. Entonces, las que han empezado a jugar con la tecnología o ya han hecho un proyecto, cuando escuchan que la inteligencia artificial hace magia o cosas similares, la realidad es que ponen una cara un poco extrañada. Entonces, no sé si vosotros en vuestras empresas tenéis experiencia de haber estado involucrado en alguna implementación, alguno de vosotros. Bueno, aquí seguramente el que haya estado en alguna implementación o haya... ¿Sí? Perdona, Ángel, no, les iba a decir que pueden también utilizar el chat, recordárselo a nuestros participantes para que vayan contestando. Genial, Marta. Gracias. Entonces, realmente cuando alguien piensa que esto de la tecnología conversacional hace magia, pues que ya ha usado la tecnología con una cara de, bueno, ya te darás con la realidad, ¿vale? Porque de magia no tiene absolutamente nada, ¿vale? Ni los diseños de los flows los hace solo, ni las integraciones las hace sola, ni los entrenamientos solo, ¿vale? Entonces, yo quiero partir de la realidad, ¿vale? Es decir, potencial, tenemos un montón de potencial, tanto por la parte de automatización como la parte de que podemos hacer un despliegue en algo tan común como es el WhatsApp. Es decir, ¿quién de vosotros a esta hora de la mañana, que son las 11:15, quién no ha utilizado 4 veces WhatsApp? Es decir, lo normal es que nos hayamos levantado y una de las primeras cosas que hayamos hecho, además del café y la ducha, será haber abierto WhatsApp, ¿vale? Entonces, ahí tenemos muchísimo potencial, pero no tenemos que pensar que porque exista ese potencial, esto se hace automático. Si se hiciese automático, pues los bancos, que al final, otra cosa no, pero presupuestos tendrían cuestiones que hacen magia, ¿vale? Y más allá de la realidad, ¿vale? Entonces yo quiero bajar un poco las expectativas porque se pueden hacer cosas, ¿vale? El potencial es enorme, pero hay que ser realista a la hora de pensar en un caso de uso, ¿vale? Y de ahí la importancia que decía antes de priorizar y priorizar. El primer punto, tenemos que entrenar. Tenemos que entrenar porque tenemos que comprender qué es lo que nos quiere preguntar el usuario. Si tenemos 20 preguntas, pues tendremos algo acotado. Pero si tenemos 200, pues el entrenamiento será mayor para comprender al usuario, ¿vale? Y entonces tendremos que entrenar al motor. No vale con darle una interacción de ejemplo, porque la gente se expresa de forma muy diferente. Que no significa, disculpad, que tengamos que entrenar exactamente como la persona habla, ¿vale? Ni muchísimo menos. Pero sí que hay que darle una batería, ¿vale? En el ámbito de data sería, pues tenemos que dar un dataset suficiente para que el motor lo podamos entrenar. Y luego las respuestas que os comentaba. Tenemos que ser muy conscientes que tenemos una respuesta directa y una resolución in chat, a lo mejor transaccional,
y la dificultad y los tiempos de implementación son completamente diferentes, ¿vale? En ese sentido yo creo que tenemos que saber cuál es la realidad. Entonces quería ver a nivel de selección de casos de uso en el punto anterior, es decir, algunas reflexiones, ¿vale? Que más allá de la tecnología, si es dominio amplio, dominio acotado, lo que tenemos que ver es cuál es nuestra necesidad de negocio, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una ETT que contactaba a los usuarios a través de WhatsApp, de forma manual, ¿vale? Al final descubres que con una app la gente no se la tiende a descargar, que sería muy ideal que si se la descarga además permita tener notificaciones. Llamar por teléfono está muy bien, pero no te lo coge, entonces la gente luego te tiene que devolver llamada y a lo mejor eres tú quien no lo puedes coger. Pero WhatsApp, como decía Patricia, es asíncrono, es decir, yo puedo preguntar ahora y que me contesten a la 1 de la mañana, no pasa absolutamente nada. En ese caso de uso de consultar a través de WhatsApp, que no meter un entrenamiento, sino lanzar consultas a través de WhatsApp y que me las responda cuando el usuario pueda, sería un caso de uso acotado, ¿vale? Pero es que ese caso de uso, desde un punto de vista de negocio, supone una mejora en los procesos actuales que no se plantea, o sea, en el caso con el que tenemos de recursos humanos, el cliente no se plantea meter ningún tipo de entrenamiento, porque lo que estamos cubriendo es su necesidad, que es contactar de manera rápida con los usuarios y que ellos me puedan contestar cuando ellos puedan, ¿vale? Entonces, al final, para la selección del caso de uso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos integraciones, que tenemos canales, como comentaba Patricia, es decir, tenemos que hacer ciertas reflexiones de lo que queremos. Una vez que tenemos podemos tener varios, por así decirlo, varias alternativas en una compañía, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar, si más allá de oye, hemos pensado qué es lo que queremos hacer, vamos a intentar indagar un poquillo más en lo que sería el entender el caso de uso, ¿vale? Vamos a entrar un poco más a detalle y sobre todo aquí ya entro a lo que sería, lo que hemos mostrado antes, diferentes tipos de respuestas. Es decir, venga, vamos a entrar. No vamos a diseñar, pero vamos a entrar. Es decir, ¿cuál es nuestra necesidad para entender cómo de complejo es nuestro caso de uso, para que nos puedan estimar un equipo qué es lo que conlleva la implementación, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que quería hacer con vosotros, un repaso de qué cuestiones os tenéis que plantear, ¿vale? Es decir, yo aquí me quedo con que cada uno de vosotros tenéis algo en la cabeza. Un objetivo de negocio que queréis cubrir con un chatbot, ¿vale? Y de nuevo aquí habrá que evaluar si la forma de solucionar ese objetivo de negocio que tenéis, un chatbot. En otras ocasiones puede ser una web. Nosotros tenemos un cliente que venía para automatizar una operativa en una aplicación móvil y terminamos haciendo con él un chatbot. Pero podría pasar al contrario, ¿vale? Al final es la tecnología la que está al servicio del negocio, que no para nada al revés, ¿vale? Entonces, ¿qué cuestiones os tenéis que plantear cuando habláis de un caso de uso? Pues lo que decíamos, número de intenciones, número de consultas diferentes, ¿vale? Importantísimo. Lo segundo, el tipo de respuestas. ¿Qué hablamos? ¿Una respuesta directa, que al final es muy sencillo? ¿O hablamos una respuesta con flows que hay que diseñar, que hay que involucrar bastante al equipo de negocio, que hay que ver con tecnología si hace falta integraciones? Es decir, nos está poniendo el tipo de respuesta en dos tipos de proyectos muy diferentes, ¿vale? Generalmente, aquí os diría que hay proyectos, por ejemplo, si vais a la web de Metro Sevilla y le habláis al chatbot que tenemos con ellos en WhatsApp, veréis que proactivamente el chatbot te da 5 opciones, que son las 5 opciones muy consultadas. ¿Para qué? Para que esas opciones son un proceso que te está dando, por ejemplo, el tiempo de espera en una determinada parada en tiempo real. Es decir, te está diciendo, oye, el próximo tren pasa en 4 minutos y el siguiente en 10. O sea, es una respuesta transaccional que te está dando la información en tiempo real. Entonces, de forma principal, el chatbot tiene 4 o 5 consultas transaccionales con integraciones, pero luego tiene otras 100 consultas donde directamente me da una respuesta rápida. Oye, le puedes preguntar al metro, disculpa, creo que he perdido el móvil en el metro. ¿Cómo puedo saber si lo habéis encontrado? Y el chatbot te entiende y te va a dar respuesta, ¿vale? Entonces, un chatbot tampoco es todas preguntas sencillas o todas preguntas complejas, ya sabéis. La virtud está en los casos intermedios en ocasiones, ¿vale?
Luego, la dificultad de los diálogos, es decir, a lo mejor hay un diálogo que tiene unas dificultades o es el centro del chatbot, por tanto hay que ponerle mucho ímpetu, ¿vale? Porque es un poco el objetivo de negocio, ¿vale? Eso tiene que salir, ¿vale? Integraciones con terceros sistemas. Y aquí cuando tenemos integraciones con terceros sistemas, a lo mejor tenemos que planificar contra los equipos de desarrollo internos. Si hay una integración contra el sistema de nóminas, pues será contra el equipo de sistema de nóminas, pero a lo mejor en otro caso es otro sistema y el equipo es independiente, ¿vale? Y además, no es lo mismo consultar un sistema para dar una respuesta que a nivel del chatbot consultar un sistema para que en base a la respuesta del sistema alteremos el flow conversacional que está teniendo el chatbot, ¿vale? Es decir, eso pues al final estaríamos metiendo más caminos, que hay que definir la lógica de negocio, hay que diseñarlo, hay que implementarlo, hay que probarlo, ¿vale? Muchos proyectos, al final una de las cosas que tenemos que hacer es identificar al usuario, tenemos que hacerle un login al usuario, pero claro, imaginaos que estamos en un chatbot en WhatsApp. Tú en WhatsApp no vas a hacer que el usuario meta la contraseña y la password. ¿Por qué? Porque es una pantalla del chat. La pantalla del chat, a menos que la borres, no desaparece. Entonces no sería una buena práctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Lanzar una URL externa propietaria en la que el usuario introduzca su usuario y password, ¿vale? Y que llegue a un backend del chatbot que sepa gestionarlo. Canales, que mencionaba antes Patricia. Tenemos que tener en cuenta el canal en el que lo queremos introducir. En Facebook Messenger podemos hacer cuestiones con galerías horizontales, con imágenes, con botones, que son mucho más, hacen la interacción del chatbot muchísimo más dinámica, ¿vale? Es una realidad porque lo asimilamos muy bien a la hora de usarlo y utilizar imágenes de cara a la interacción con el usuario final. Pero claro, esos recursos visuales pues en WhatsApp no los tenemos, en Messenger sí. Hay determinadas ocasiones que hacemos un mismo proyecto en Facebook y en WhatsApp. Entonces, en Facebook tenemos la posibilidad de introducir galerías horizontales o botones, sin embargo en WhatsApp es solo texto, ¿vale? Si tú a un familiar cuando le escribes no le lanzas una pregunta y unos botones para que te conteste sí no, ¿vale? Pues no, la persona te tiene que contestar. Sin embargo, en Facebook sí le puedes poner un botón de sí no. Y la realidad que es mucho más sencillo cuando tienes dos botones, darle a un botón que no ponerte a escribir. Es decir, en datos, más de un 90% de la gente tiende a darle a un botón, que es lo sencillo, sobre todo si estás en mobile, si estás desde el móvil. ¿Qué más cuestiones pueden salir en un chatbot? Cuando hablamos de un chatbot de proceso, generalmente no hay una lógica de desconexión agente. Pero cuando hablamos de un chatbot de atención al cliente, pues a lo mejor queremos tener una capa de chat automatizado, pero si el chatbot no sabe contestar, lo pasamos a formato agente. ¿Vale? Es decir, bueno, eso es una necesidad, si no, hay que ponerlo de relieve, ¿vale? Y luego, algo muy peculiar es, la tecnología generalmente a día de hoy comercial es cloud, ¿vale? Pero claro, hay compañías que lo prefieren on-premise, es decir, desplegado en sus servidores. Entonces, esto, por ejemplo, sería una petición que es común para corporates que por tema datos, sensibilidad de datos, prefieren que esté todo en su lado y que nada viaje a la nube, ¿vale? O por tema de costes, limitar, como ahora lo veremos al final, la tecnología conversacional y el canal suele tener un coste en función del volumen, pues en un formato cloud, si tienes mucho volumen, ¿vale? En un caso B2C con mucho volumen, pues los costes se podrían disparar, ¿vale? Cuestiones que tenemos que tener en cuenta en un chatbot, ¿vale? Que esto ya no necesariamente es para entender el caso de uso, ¿vale? Pero sí que lo quería comentar de cara a que entendáis los chatbots, ¿vale? Decía antes, cuando veíamos el ejemplo de la intención del mapa, decía, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta más, la zona de playa o la zona de montaña? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso, por ejemplo, cuando tú estás cuando tú estás interactuando en un canal como una web o una aplicación móvil, pones dos imágenes para que la persona de forma mental ya sepa seleccionar cuál es la que prefiere y continúe. Cuando estamos en un chat, aunque podamos hacer eso, y el 95-99% en función del caso nos va a seguir la línea porque es aquello en lo que está interesado,
La realidad es que un chat es libre y cualquier persona te puede escribir cualquier cosa en cada momento, ¿vale? Entonces, si tú te sales de un camino, eso es importante, ¿vale? Es decir, al final la gestión de default que queramos hacer, podemos complicar muchísimo más o no el chat. Es decir, en cada flujo tener una gestión de default específica en cada punto es definir además en un flow qué es lo que ocurre si el usuario no hace algo de lo que esperamos. Podemos hacer algo generalista que sirva para todo o algo específico cada punto de la conversación. Entonces, podemos estar complicando el chat, ¿vale? Y no es para nada habitual en fases, la verdad que en fases iniciales, porque no tendría sentido, ¿vale? En la parte de la derivación a humanos, ¿qué cosas que tenéis que poner de relieve cuando estéis pensando en vuestro caso de uso? Por un lado, la tecnología, es decir, ya tenéis una operativa en la que los clientes, es decir, contestáis a clientes para otros canales a través de un Salesforce, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en Carrefour tenemos un chatbot en Facebook, si el chatbot no sabe contestar, pasa a gente. Pero no alteramos el proceso que tienen a día de hoy en la que contestan a través de Salesforce a cualquier canal, ¿vale? Es decir, no por meter un chatbot tenemos que alterar el proceso. Pero hay otros casos, por ejemplo, Metro Sevilla, en el que no tenían un front para contestar en multiagente. Entonces, pues en lugar de integrarnos contra algo comercial, pues nosotros le ponemos el front para que contesten. Sí, son los dos casos más habituales. Y luego a nivel de configuración, derivar a un humano, ¿esto cómo lo podemos hacer? Podemos proponer proactivamente, aquí dependerá del caso, tendrá más sentido una cuestión u otra, pero podemos hacer que ante n fallos derivemos automáticamente a un humano, ante n fallos consultemos si hay humanos disponibles y entonces sugerimos al usuario pasarle a un humano, lo hacemos sugiriéndolo para que nos acepte o lo obligamos y pasamos a un humano. Podemos hacer que haya determinadas preguntas que en lugar de dar una respuesta lo que hagamos es le vamos a dar un tratamiento más humano en lugar de a través de un chatbot, y nosotros a nivel de implementación definamos, no, es que si nos preguntan esto lo tenemos que trasladar a alguien, y al final hay que configurar ciertas cosas que van a impactar en lo que sería un proyecto, ¿vale? Pero bueno, quedaros con que quiero trasladaros determinadas reflexiones que al final tarde o temprano van a salir, ¿vale? Y lo ideal es que de forma preliminar ese tipo de cuestiones las hayamos pensado, ¿vale? En algunos casos ahora hemos visto default, disculpad, agentes, hay casos que no aplican, ¿vale? Fenomenal, pero hay otros que sí, ¿vale? Lo único que digo es que veamos nuestro caso, hagamos checks de que para situarnos cómo es nuestro chatbot, ¿vale? Puede ser más sencillo, puede ser más complejo. Viabilidad técnica. De nuevo, algo muy importante que yo siempre me quedo, la parte de priorización, ¿vale? Me parece clave. Dentro de la parte de priorización, a la hora que efectivamente Teresa decía, y en el cuadrante de lo más fácil, aquello que tenga volumen y que sea más fácil la respuesta. Ojo, cuando tenemos procesos transaccionales, tenemos dependencias técnicas contra otros equipos, contra otros sistemas. Entonces, igual la respuesta puede ser muy sencilla, es una consulta que desde el lado del chatbot es muy sencilla, ¿vale? Pero claro, como tú dependes de otro sistema, lo que necesitas tener en cuenta es que a lo mejor hay que planificar contra ese otro equipo. ¿Y qué suele ocurrir? Que a lo mejor hay un sistema que está en fase de migración a otro sistema. Entonces, aunque sea muy sencilla, pues a lo mejor ese hasta dentro de un año no tiene sentido hacer una implementación porque está previsto que en el próximo quarter se haga una migración, ¿vale? Ese tipo de cosas también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego a nivel de despliegues, pues no es lo mismo desplegar en una web donde necesitaré involucrar web propietaria o aplicación móvil a equipos de la compañía que si abrimos un canal de WhatsApp Business API donde realmente el canal es WhatsApp, por tanto no estamos necesariamente involucrando al equipo de tecnología, ¿vale? Porque estamos abriendo un canal nuevo. Ese tipo de cosas pues van a impactar, ¿vale? A la hora de evaluar qué queremos hacer. Habrá determinados casos que no necesitaremos involucrar al equipo técnico y otros que sí, ¿vale? ¿Cuál es la realidad que nos encontramos? Que generalmente se pueden comenzar haciendo no lo ideal, ¿vale? Pero que sí que nos permita lanzar y dejamos fuera de una primera fase, a lo mejor en unas integraciones contra otros sistemas. ¿Y esto porque lo hacemos? En muchas ocasiones cuando hablamos en corporate,
para hacer el proyecto realidad de aquí a un año y que no nos den una planificación para dentro de un año y medio. Entonces hay muchas ocasiones que se decide, no vamos a hacer esta integración que tendría sentido, para así validar primero que tiene sentido y ya una vez validado que tiene sentido, vamos a hacer una determinada integración, ¿vale? Con ello no digo que todos los casos sean así, ¿vale? Por ejemplo, si vais al caso de Metro Sevilla, veréis que hay 5 procesos que son directamente transaccionales y de hecho se nació con los 5 procesos transaccionales. Pero hay otros casos que por tema tiempos, planificaciones de los equipos, de cara a tener una primera versión, pues vamos adelante porque el cliente vemos con él que tiene sentido ir adelante sin esa integración. Hay otros proyectos, como el que decía de la ETT, que claro, que no tiene sentido nacer sin integraciones porque ya los consultores que gestionan candidatos tienen un front desde el que indican por qué canal se ha contactado, si envío notificación por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya de forma nativa la solución es que está integrada. Luego, otra cuestión importante que a lo mejor no es tanto técnica, pero bueno, que al final no, yo creo que antes ya se entendía que al final es necesito recursos técnicos de cara al proyecto más allá del equipo del chatbot. Pues lo mismo, necesito recursos de negocio y o diseño, es decir, al final necesito negocio que sabe el know-how, necesito una capa de product que sabe del negocio, pero sabe también la parte técnica, necesito involucrar internamente personas de diseño, personas de comunicación a la hora de definir la personalidad, validar cada uno de los copies que va a dar el chatbot, es decir, al final quedaros con que yo tengo necesidades de más allá del equipo del chatbot, ¿vale? Y ahora para el siguiente punto quería daros simplemente pinceladas conceptuales de cosas a tener en mente. Le cedo la palabra a Carmen. Antes de nada, voy a aprovechar que pues para hacer la interacción conmigo antes un segundito, Carmen. Es que es un tema que has tocado y que estaba yo planteándome cuando pensamos en los chatbots, a priori nos viene a la cabeza una herramienta reactiva, es decir, que yo usuario a nivel interno o a nivel externo accedo a la empresa o a la organización y me responde a través de un bot, ¿vale? Pero se da el caso, tenéis experiencias de chatbots proactivos. Has mencionado, creo, que a través del WhatsApp tenéis la experiencia de una ETT. Entonces, me gustaría a ver si podrías de alguna forma explicarnos algún ejemplo que tengáis y si para este tipo de herramienta más proactiva, es decir, de diseñar un chatbot que se programe de alguna forma para que emita mensajes y los distribuya a usuarios que entiendo que ha autorizado ese contacto previamente, que debe cumplir el GRPD, ¿no? De alguna forma, pero si a nivel técnico o con todos estos hándicaps o pautas que nos has ido comentando, pues hay que cumplir también y bueno, pues sobre todo qué tipo de experiencias tenéis, porque yo creo que también es interesante, ¿no? De cara a los responsables de comunicación o comerciales. Sí, fenomenal, Marta, muy buena pregunta, de hecho. A ver, realmente nosotros cuando pensemos en un canal email, ¿vale? Nosotros podemos mandar una newsletter, entonces estamos atacando a nosotros primero, pero efectivamente hemos cogido el consentimiento para ponernos en contacto con esa persona de forma previa a hacerlo, pero la persona también nos puede escribir un email, ¿vale? Con un canal como WhatsApp podemos hacer lo mismo, ¿vale? Y ahora entro un par de ejemplos. Lo que tenemos que pensar a nivel de canales es tenemos dos tipos de canales, ¿vale? Un canal principales a nivel de uso, ¿vale? Está un chatbot en web y está un chatbot en WhatsApp. Yo creo que son los dos más utilizados a día de hoy. En una web, ¿qué ocurre? Que es generalmente el usuario el que empieza la conversación, es decir, te salta la pantallita y tú empiezas a hablar. Pero ¿qué ocurre? Que en la web tú no, como usuario, no eres recontactable. ¿Por qué? Porque después de 10 minutos habiendo navegado por la web, yo cierro la web, ¿vale? Sin embargo, cuando te vas a una aplicación de mensajería, generalmente el usuario no borra WhatsApp y no borra Facebook. Podrá tener deshabilitado las notificaciones que le salten en el móvil, pero el usuario no ha desinstalado WhatsApp. Igual que la web de mi empresa sí que la cierra, por tanto ya el usuario no es contactable, WhatsApp sí es recontactable, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista técnico,
el usuario es recontactable. En la parte de coste final veremos que contactar a un usuario proactivamente, ¿vale? Por ejemplo, en WhatsApp, que ahora os cuento un par de proyectos, cuesta dinero, ¿vale? Es decir, le tienes que pagar a Facebook y es un estilo, un SMS y veremos los costes, ¿vale? Es decir, no es gratis. Y luego, de cara a casos de uso que tenemos, por ejemplo, ahora estamos con dos proyectos que justo el flow que siguen tiene muy buen SEO, pero luego generalmente la interacción como la terminan haciendo a través de WhatsApp. Entonces, están haciendo, tiene un chatbot, de hecho, que era Marta el caso que queríamos que participase, pero como está todavía en fase de pruebas, se animará más adelante si tenemos la oportunidad. Tienen un chatbot en la página web. El chatbot de la página web te resuelve de forma 100% guiada a través de botones cuestiones más o menos básicas, te captura tu número de teléfono, como has hecho interacciones, por tanto sé que tú quieres saber sobre formaciones, sé que quieres saber sobre los productos, sé sobre qué quieres saber. Si me has dado el número de teléfono y me has hecho clic en el consentimiento de que te contacte por WhatsApp, despertamos una push a través de WhatsApp, ¿vale? Para continuar la conversación a través de WhatsApp. Y en WhatsApp tienen un chatbot que tiene derivación a agentes y que ya no es de forma guiada, sino directamente te está diciendo, oye, ¿en qué más te puedo ayudar? ¿Vale? Entonces estamos trasladando de un entorno web a un entorno WhatsApp 100% automatizado, de algo que antes hacía completamente de forma manual, ¿vale? Pero en web hemos cogido el consentimiento. Luego, lo otro que tenemos para candidatos, se le está dando a conocer a los candidatos el número de teléfono del chatbot para que directamente, más allá que el usuario haya dado el consentimiento a ser contactado por diferentes canales, le estamos llevando a través de un SMS al chatbot para que diga, oye, ¿quieres darte de alta en el sistema de notificaciones de alertas de trabajo que pueden encajar con tu perfil? El usuario dice sí. Y luego mandamos, cuando hay trabajos que encajan con ese perfil, le mandamos una notificación proactiva. Es decir, a mí el usuario me puede escribir en cualquier momento y el chatbot, como no tiene entrenamiento, porque es un chatbot de proceso, que es lo que haría un consultor cuando, oye, tengo disponible un trabajo que te puede interesar, ¿te encaja sí o no? ¿Vale? Pero eso de forma masiva para un determinado perfil. Ahora lo hacemos de forma automática, entonces mandamos 300 pushes a 300 candidatos que pueden encajar con ese perfil. Y ese perfil, en un momento dado, al inicio de la conversación, me dio el consentimiento a ser contactado a través de WhatsApp. Y cada vez que mandamos una notificación le decimos, ¿te interesa? Sí, no. O si ya no te interesan nuestras notificaciones, por favor, escribe baja para darte de baja. Si somos proactivos, si en algún momento ya no te interesan más las notificaciones, nosotros no pretendemos molestar. Tú coges y está en ti el darte de baja. Entonces, respondiendo a tu pregunta de ¿podemos comenzar las comunicaciones? Sí, sin problema. Y en la última parte veremos una slide de coste que es ¿qué cuesta en WhatsApp comenzar una conversación con un usuario? Genial, muchas gracias, Ángel. Carmen, perdóname. A vosotras. No pasa nada, muchas gracias a todos. Marta, yo te voy a pedir que te pongas la cámara, ¿vale? Esto es, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Begoña, que te veo por ahí. ¿Te puedes poner tu cámara o si no puedes la cámara, por lo menos quiero que estés con el audio conectado? Vale. Begoña Vilata, que es responsable de comunicación de Redit, la red de centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Fenomenal. Begoña, perdona el atraco también, ¿vale? Pero no, al final esta parte que es más hablar de la personalidad del bot o de cómo construirla, lo íbamos a hacer a través de un taller, bueno, pues un poquito más dinámico y concreto, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo mejor es que voy a compartir pantalla, pero me gustaría ir haciéndoos algunas preguntas a las dos, puesto que os dedicáis a comunicación. Entiendo que además entre los asistentes pues habrá más personas que se dedican a la comunicación, pero también perfiles de otras áreas. Y es importante que siempre pensemos que en todo proyecto de desarrollo de un bot hace falta que comunicación, que la marca esté detrás. Sea un proyecto de desarrollo de un bot que lideremos desde el área de comunicación porque pensemos que es la tecnología que va a dar respuesta a lo que queremos hacer, o sea, porque en nuestra compañía, en nuestra organización, estamos desarrollando... ¿Estáis viendo bien mi pantalla, no? Sí. Sí, un poco pequeña, pero sí.
Ay, Por lo que perdóname, se ve. perdona, es que por eso... Ah, sí, perdona. O porque en nuestra organización se esté desarrollando un proyecto basado en tecnología conversacional. Nosotros, desde el punto de vista de comunicación, tenemos que jugar un rol, ¿vale? Desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de marca. Entonces, en la sesión anterior lo que veíamos es que es imprescindible definir la personalidad del bot, diseñar cuál va a ser ese naming del bot, cuál va a ser su identidad visual, su avatar y cómo se va a comunicar, cuál va a ser ese tono, ese estilo, cuál va a ser su tono de voz. Que esto no deja de ser una reflexión que para nosotros, entre comillas, es habitual porque la hemos tenido que desarrollar para la marca, ¿vale? Entonces, Marta y Begoña, como expertas, sobre todo que venís del mundo de la comunicación, ¿pensáis que a nivel general los DIRCOMs estamos cerca de este proceso? Es decir, cuando se va a desarrollar un chatbot, ¿se piensa en nosotros? Pues no lo sé en la práctica si se hace en las diversas compañías, pero vamos, creo que debería ser totalmente prioritario, porque entiendo que somos precisamente el perfil que de alguna forma aúna todos estos conceptos que has dicho y que sabe perfectamente cuál es la identidad de marca que queremos transmitir. A fin de cuentas, el chatbot no deja de ser una herramienta, un canal, ¿no? Que conecta la marca con sus audiencias. Entonces entiendo que debería ser así. Realmente desconozco si en la práctica se está produciendo. No sé, Begoña. Pues yo pienso un poquito igual que Marta. Yo, vamos, creo que en mi empresa sí que hay idea de implementar algo así y seguro que lo va a liderar el equipo de comunicación. Y bueno, por todo lo que se ha comentado estos 2 días, pues es claro, ¿no? Tanto por el conocimiento que tenemos de la marca, de los canales, del tono, ¿no? Que debe tener estos nuevos canales, que como decía Marta, efectivamente sí lo son. Es claramente algo que se debería liderar desde comunicación. Begoña, y algo que comentabas ahora, ¿no? Precisamente si vosotros, no sé si tenéis ya pensado utilizar la tecnología conversacional desde el ámbito de comunicación, que parece por lo que comentas que sí. ¿Tenéis definida una manera o una estructura de cómo abordar esta parte de definición de la personalidad? Pues no, la verdad es que esto es algo bastante nuevo para nosotros y bueno, estamos en fase de entender un poquito, no todas las posibilidades, que la verdad es que esta formación creo que nos ha clarificado mucho, ¿no? Todo esto y bueno, y empezar desde cero e ir viendo poquito a poquito las posibilidades, pero bueno, yo creo que es algo que entidades como nosotros, ¿no? Que debemos ser innovadoras, debemos ir incorporando las últimas tecnologías, pues las tenemos que tener en mente. Fenomenal. Bueno, pues básicamente yo creo, Begoña, que las slides que vienen después y sobre todo esa parte de verdad de que perdamos el miedo y exploremos porque podemos hacerlo, ¿vale? Y porque también estamos acostumbrados bueno, pues a gestionar la marca en distintos entornos. La tecnología conversacional no deja de ser un canal más al que tenemos que aplicar pues todas las partes y piezas de la comunicación. Y una parte de la dinámica que queríamos haber hecho y que estaba basada precisamente en... A ver, que no me deja pasar. Que estaba basada en una serie de plantillas. Básicamente, tenemos que ayudarnos también de materiales que ya están a nuestra disposición. Y os pongo como fuente a María José Sangüesa, que es una colaboradora de Planeta Chatbot, que os recomiendo que la sigáis, ¿vale? Que tiene desarrolladas múltiples plantillas para el desarrollo de la personalidad de un chatbot, ¿vale? Y que muchas veces tenemos que empezar ese proceso de reflexión basándonos en herramientas que ya existen, como veis aquí, Talent Today es una solución que lo que te permite es ver dimensiones de personalidad, rasgos de personalidad. Y esto es un buen punto de partida para iniciar esa reflexión sobre la personalidad de nuestro bot. No es lo mismo si nuestro bot es creativo, si es irónico, si utiliza el humor, si es persuasivo, es decir, qué rasgos vamos a tener
que definir, ¿vale? Como personalidad. Y este tipo de herramientas nos da muchas claves, sobre todo para comenzar la reflexión. Y lo mismo con esta presentación la compartiré, con lo cual tenéis todos los enlaces, ¿no? Con esta segunda herramienta en la que lo que vemos es tipología de personalidad. Pero está claro que esta tipología de personalidad por debajo tiene esos rasgos de personalidad que hay que aterrizar mucho más. No es lo mismo ser una personalidad investigadora, ¿no? Que será minuciosa, que será curiosa, que una mentalidad analista, por ejemplo, ¿no? Cada una de esas personalidades tienen rasgos por debajo que nos van a ayudar a hacer más comprensible qué tipo de personalidad requiere nuestro chatbot. Y que es uno de los templates que comparte María José, es muy interesante porque lo que hace al final es sobre un espectro de personalidad, que esto nos lo podríamos encontrar cuando hemos hecho algunos ejercicios de marca, oye, ¿dónde lo ubico frente a dos polos, ¿no? ¿Es más innovador o es más conservador? ¿Es más divertido o es más serio? ¿Es accesible o es exclusivo? Y todo esto nos va a ir configurando quién está o cómo es, o sea, quién está detrás de ese bot, ¿no? ¿Qué marca está detrás de ese bot? Y que tiene que estar muy alineado con los atributos y la personalidad de nuestra marca como compañía, como entorno corporativo. Lo mismo nos pasa, y perdonadme porque me voy a salir de aquí, lo mismo nos pasa cuando definimos la identidad visual del bot, ¿vale? Estamos hablando de ese avatar. Y cuando, no sé si lo veis bien, perdonadme porque creo que me está fallando un poquito la conexión. ¿Lo veis más o menos? Sí. Vale, fenomenal. Pues este canvas, ¿vale? Que es pues un canvas tradicional, pero que aplicamos a nivel de comunicación para todas estas fases de diseño, lo que recoge es reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Oye, ¿cómo se va a representar? Que aquí pone dibujo del avatar. ¿Cómo se va a representar nuestro avatar? ¿Qué forma va a tener? ¿Qué aficiones? O sea, ¿qué intereses tiene? O sea, pensaréis que es demasiado exhaustivo, pero es totalmente relevante teniendo en cuenta que el chatbot no solo tiene que tener una personalidad propia, sino que tiene que ser diferencial con respecto a todos los chatbots que nos vamos a encontrar en el mercado y que nuestros competidores van a utilizar. Es decir, es un punto de contacto muy relevante para la marca y que genera un tipo de interacción y de experiencia distinto, ¿vale? Con lo cual, aquí tenéis una plantilla muy completa sobre qué cuestiones tendríais que ir respondiendo para hacer esta reflexión, qué características. De nuevo, el tono de la voz, el tono conversacional. Como veis, el diseño de la imagen, el diseño de la personalidad y el diseño del tono forman parte del mismo proceso, ¿vale? Y disculpad, perdonad porque ahora me he venido aquí. Bueno, pues ahora ¿dónde está? Aquí. Perfecto. Lo veis bien, ¿no? Perfecto. Entonces, fijaos, por ejemplo, pues algunos ejemplos de avatares, ¿no? PacoBot, el bot de Mapfre, bueno, pues al final es una especie de pollo bot, ¿vale? Y que detrás, si además lo leéis en el white paper que desarrollamos, el reto del DIRCOM ante la tecnología conversacional, y en el que participaron Planeta Chatbot y Chatbot Chocolate también y DIRCOM, veréis que hay algunos ejemplos de cómo esta reflexión sobre la personalidad es muy relevante. El otro día compartía Patricia el caso del olenchero, ¿no? Y como veis, el avatar del olenchero es un actor disfrazado, ¿vale? Pero ese es el avatar que deciden y que tiene una personalidad. Veíamos en la sesión anterior cómo utilizaba el humor, era irónico, era un poco picantón. Bueno, pues todo eso formaba parte de esta reflexión. U otro, como tenemos ahí Arturito, que es del Banco de Crédito del Perú, que es esta especie como de astronauta, cohete, etcétera, etcétera, que también tuvo una reflexión por debajo hasta llegar a este diseño.
Y como os decíamos, todo esto forma parte de una reflexión conjunta que es cuando lo aterrizamos al tono de voz. Es decir, me da lo mismo que estemos hablando de un chatbot de atención al cliente o de un chatbot que nos ayude al onboarding a nivel de recursos humanos o de un chatbot que nos ayude a desarrollar una campaña de PR o, bueno, como era el de Lo Lenchero, ¿no? Toda esta personalidad, ¿cómo se refleja a nivel del estilo? ¿Qué vocabulario utiliza? ¿Es en primera persona, en tercera persona? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Tiene humor? O sea, tiene sentido del humor, es irónico. Ahí os recomiendo además el ejemplo de Victoria la Malagueña, que es el chatbot del Ayuntamiento de Málaga y que en el white paper también cuenta pues cómo es el proceso de evolución, cómo nace siendo de una manera y cómo va evolucionando su personalidad y su tono de comunicación. Puede ser que también nuestro chatbot utilice emoticonos a la hora de contestar o imágenes, es decir, son todos estos aspectos los que van a definir esa diferenciación de nuestro chatbot. Y os quería poner aquí, por último, el caso de Boti, que es el chatbot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que veáis un poco, son 2 minutos tan solo, cómo explican ellos la importancia de definir la personalidad y en qué valores se basaban en concreto. Disculpa, 16:50. Carmen, creo que no se ve. No, no sé, no se ve. No se ve nada, ¿no? ¿No lo veis? No. Oh, perdona. No, está Pues fija nada. la pantalla de la diapo del caso Boti. ¿Quieres proyectarlo tú, Marta? ¿Te lo paso? Bueno, ¿El link? pues a ver si lo puedo yo hacer. Venga, Pásamelo por el chat y lo intento proyectar. voy. Venga. Ver. Perdonad, porque yo creo que sí que es interesante. Esperad, que he vuelto al Keynote. Dejo de compartir la pantalla. Te lo paso por aquí. Es que yo creo que es un caso que es muy interesante y que esa explicación que da en 2 minutos es desde el minuto 16:54. Bueno, pues ejemplifica muy bien esto que estamos hablando y nos pone un caso muy, muy real de cómo han desarrollado esta personalidad y cómo lo están trabajando. Estas plantillas, lo que os decía, están a vuestra disposición en la presentación y lo bueno de este proceso es que podemos... Lo bueno de este proceso es que podemos innovar. A mí me gusta mucho, habéis visto el Canvas, creo que es el momento de que utilicemos mucho más metodologías de innovación de cara a hacer las reflexiones desde el ámbito de comunicación en todos estos aspectos. Con lo cual, os diría que todos aquellos que tengáis la oportunidad de empezar a utilizar la tecnología conversacional en vuestras organizaciones, que intentéis cambiar el enfoque o la aproximación de trabajo por... ¿Lo veis? Sí, lo vemos. Sí, a ver si lo escucháis. 17:54. Justo eso. A ver si lo escucháis, voy. No. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Bueno, no pasa nada.
Muchas gracias a todos. Lo tendréis en la presentación, con lo cual lo podréis consultar. Muchas gracias. Y te doy paso, Ángel, de nuevo, para que remates. Fenomenal, ¿me escucháis? Sí. Venga, genial, que he cambiado al ordenador. Vale, pues para concluir, que nos quedan 5 minutos, ¿vale? Simplemente abordar temas de hoy, plataformas, costes, ¿vale? Que creo que es un punto importante de cara a conocer, ¿vale? Y así lo vimos a la hora de hacer el programa. Antes de nada, ¿qué es un chatbot? Veamos una arquitectura súper básica, ¿vale? Es decir, tenemos aquí un usuario final que nos está hablando. Nos habla a través de un canal, es decir, nos habla por WhatsApp y el WhatsApp nos llega a nosotros. Lo procesamos, consultamos un sistema, consultamos cuál es la respuesta, le devolvemos la respuesta al canal y entonces la visualiza el usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas vemos aquí? Pues aquí el chatbot sería esta parte de puntos, ¿vale? Esto generalmente está compuesto por una pieza, cuando son proyectos relativamente grandes o complejos o en corporates, pues tiene una pieza que es un backend orquestador con una base de datos de usuarios sobre la que luego explotar incluso reports a medida, una pieza de NLP para descifrar qué es lo que me quiere decir el usuario, una parte de respuestas conversacionales, APIs para consultar a sistemas de terceros, ¿vale? Entonces, tenemos un backend, tenemos un motor y aquí vemos que también tenemos un canal y tenemos API, ¿vale? Es decir, tenemos diferentes conceptos. Entonces, a nivel tecnología, una de las cuestiones importantes, es decir, identificar la intención del usuario. Pues os diría que aquí a nivel de tecnología tenemos un montón de tecnologías en el mercado, ¿vale? Es decir, de lo más común que más suena suele ser Google Dialogflow y IBM Watson, que son muy útiles para esta parte de entender qué es lo que nos quiere decir el usuario. Ahora, cuando vamos a proyectos que queremos hacer flows conversacionales, pues generalmente eso no se hace dentro de un Dialogflow. Por ejemplo, un Dialogflow, si yo le digo hola, Dialogflow o Watson, Dialogflow lo que me va a devolver es la intención de este usuario es saludos. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con saludos? Si directamente queremos decirle al usuario, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Pues eso lo podemos hacer desde Dialogflow, desde Watson. Si lo que queremos controlar es que es la tercera vez que la persona nos dice hola en SMS, entonces queremos alterar el funcionamiento del chatbot, ahí ya no entra Dialogflow o Watson, ¿vale? Ya entra la capa de backend, es decir, la parte de atrás no tan visible en cualquier proyecto tecnológico, ¿vale? Entonces, lo primero, identificar la pregunta, darle la respuesta y todas las APIs que teníamos. A nivel tecnología, pues tenemos parte de entender las preguntas, darles respuestas y luego tenemos soluciones que son, yo construyo todo el chatbot dentro de una herramienta, ¿vale? Que por ejemplo sería el caso de Oracle, que nosotros somos Silver Partner, ¿vale? Nosotros a nivel, por ejemplo, de la compañía, en función del caso de uso o requisitos del cliente, pues en Gran Canaria tenemos desplegado Dialogflow, en Pernod Ricard tenemos también una cosa en Dialogflow, en el Servicio Gallego de Salud implementamos una pieza de Watson. Kafka es una tecnología propietaria nuestra que tenemos desplegada en on-premise, en un Inditex, Pernod Ricard, en Andorra Telecom, ¿vale? Bueno, en función del cliente o las necesidades, a lo mejor vamos con una solución u otra, ¿vale? Pero yo ahora quería entrar con vosotros a que veáis, pues hay diferentes soluciones, pero de forma muy breve, ¿vale? Y por ejemplo, ahora entramos en un Dialogflow, una muy común. ¿Cuál es el formato de interacción de un motor de NLP como Dialogflow? ¿Vale? Que al final generalmente hay un backend, que sería esta parte de puntos, que es la que llama el motor de NLP, ¿vale? Pero que esto en sí también es un desarrollo del chatbot. ¿Pero qué vale la parte de Dialogflow? ¿Vale? Esto de hecho es muy común, Watson y de IBM o de Google, ¿vale? Aquí la diferencia es que un IBM Watson de primeras ya ponía el precio y un Google, pues por el camino de repente avisó que tenía precio, ¿vale? Entonces, bueno, el modelo de negocio de un Google o un IBM de cara al mercado, al go-to-market, son más diferentes. O sea, Google llegó un día que le puso precio lo que antes era completamente gratis, ¿no? Y Watson, en ese sentido, al ser IBM, es su modelo de negocio de vender a empresas, ¿vale? Entonces, a día de hoy tienen el mismo modelo y es cada 5 interacciones me cuesta aproximadamente 1 céntimo. Es decir, si el usuario en una conversación me dice hola, luego me dice qué tal, luego me dice adiós, me dice gracias y otra interacción más, otra consulta, me ha hecho
5 interacciones. Entonces el usuario me ha costado 1 céntimo de euro de la tecnología del NLP, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues no es lo mismo tener 5.000 usuarios al mes, que cada usuario haya un 15% que repite conversaciones, que la interacción media de la conversación sean 5, por tanto tengo 46.000 interacciones. A ese precio, pues me sale con esa tecnología en la franja de los 100 euros, que no tener 50.000 usuarios, entonces la franja en la que estoy, para esa parte necesaria del chatbot, son 1.000 euros al mes, ¿vale? La tecnología. Pero bueno, esto simplemente porque tengáis orden de magnitud. Aquí generalmente lo que interesa, y ahora veremos también el concepto canal, es cuando hablo de casos de usos internos en empresas, por ejemplo, caso de recursos humanos, hablo de un caso de B2B, al final el volumen es bajo. Entonces, la parte de los costes no suele ser tan diferencial. Pero cuando hablamos de un caso de uso B2C, en una empresa que tiene 3 millones de usuarios navegando en la web, pues al mes, pues entonces sí que importa la parte de los costes, porque sí que va a ser más diferencial en que haga un desarrollo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros con Kafka, pues es un desarrollo nuestro que vamos en muchas ocasiones en aquellos casos en los que por datos el cliente quiere tener todo en sus servidores propios, ¿vale? Entonces, eso un Google no te lo puedes llevar de la nube a tus servidores, pero un desarrollo de, por ejemplo, nuestra plataforma de preguntas y respuestas, sí te lo puedes llevar, ¿vale? Entonces, bueno, son 2 modelos diferentes. Aquí, por ejemplo, Kafka, pues, en lugar de por uso, va por licencia. Entonces, salvando que con esto puedes superar la parte de datos, que a veces es una cuestión que muchas empresas ponen de relieve y no quieren usar un cloud. Segundo es, si tú tienes muchísimo volumen de interacciones, pues generalmente te va a salir más económico algo en formato licencia que no algo en formato usuario, ¿vale? Pero bueno, depende del caso. Pero que hay alternativas. Eso era a nivel tecnología, pero ¿qué ocurre? Que también tenemos canales. Nosotros a día de hoy tenemos el canal, bueno, de los primeros que permitieron hacer chatbots en nuestro mercado, pues fue Telegram, que es completamente gratuito. Facebook, completamente gratuito, desplegar un chatbot. Ahora, sigue un modelo en el que si tú escribes a un usuario cuando han pasado 24 horas, eso te lo cobran, porque lo están tomando como que tú estás haciendo una reactivación de marketing, ¿vale? Entonces, sí que te lo cobran. En el caso de WhatsApp, canales, por así decirlo, la estrella de cara a muchos de los chatbots B2C. Canal WhatsApp es un canal que tiene costes, ¿vale? Que al final, pues yo creo que es bueno saberlo. Y WhatsApp sigue un modelo como se siguen los SMS. Es decir, hay una empresa que te distribuye el canal WhatsApp. Entonces, a nivel de WhatsApp, pues hay 60 distribuidores oficiales del API de WhatsApp. Hay unos usuarios que siguen un modelo por interacción, que solo, o sea, de hecho aquí no está representado la gráfica, en la tabla, que solo tiene sentido para muy, muy pocos usuarios. Cuando tienes pocos usuarios, es decir, 500, 1000, 3000, pues tiene sentido a ir a un proveedor que funciona en formato MAU, es decir, usuario activo mes, es decir, cada usuario con el que interactúo me cuesta 10 céntimos. Y cuando tengo muchísimo volumen, pues tiene sentido ir a un usuario en formato flat fee, ¿vale? Que eso es para casos de uso B2C muy grandes. De que sepáis que el canal WhatsApp tiene costes por tener el WhatsApp API oficial. Y además, como decía antes, Marta, esta era la slide de si yo quiero empezar la conversación con el usuario, porque una cosa es que el usuario me escriba y yo le conteste, pero ¿qué pasa si yo le quiero escribir dentro de una semana? Uno, en el WhatsApp oficial yo no le puedo escribir aquello que yo quiera, sino que tengo que pedir a Facebook que me pruebe una plantilla de mensaje, ¿vale? Porque lo que se quiere, Facebook lo que quiere hacer es que no se convierta el canal WhatsApp en algo que sea percibido como spam. Entonces, nos tienen que aprobar una plantilla que será lo que nosotros mandemos. Es decir, al final dentro de una plantilla tú tienes variables que sea hola, nombre de usuario, el estado de su pedido con numeración, pones variable, el número del pedido, es, y ahí estado, ¿vale? Es decir, pero la plantilla, es decir, el concepto de lo que quieras enviar, Facebook te lo tiene que aprobar. Y además, por cada envío te de la página de Facebook para números de España. Estos son los precios de Facebook, pero luego ¿qué ocurre? Disculpad, que el distribuidor pues también se lleva su parte, ¿vale? Porque esto es un precio que el distribuidor le paga a Facebook. Vale, aquí tenéis la URL pública de hecho.
¿vale? Es decir, esto es común para todos los distribuidores, esta tabla, y el precio del mensaje varía en función del país del destino, es decir, de la terminación del prefijo el más 34, es diferente, por ejemplo, en Colombia es 1 céntimo. Aquí son 3,4 la parte que cobra Facebook. Disculpad. Y luego, esta parte que os ponía aquí del canal WhatsApp, el API oficial, esto es, cada distribuidor sigue su modelo, ¿vale? Eso no es común para todas las APIs. Lo que sí es común para todas las APIs es lo que te cobra Facebook por un envío proactivo que no sea como respuesta a un usuario. ¿Vale? ¿Y cómo lo define Facebook? Ángel, Cualquier mensaje... Sí. Una pregunta que se me ocurre. ¿Estas tarifas se cobran independientemente de la naturaleza de la entidad que inicie la conversación? Quiero decir, por ejemplo, se me ocurre, para fines sociales, ONGs o demás, ¿tienen algún tipo de tarificación especial que diferencie pues, No, una empresa pura y dura? Sí, a día de hoy no hay tarificaciones especiales, ¿vale? La única tarificación que hay es por el destinatario, ¿vale? El prefijo del destinatario. Lo que sí que hay son sectores o verticales que están prohibidas en el API oficial, ¿vale? Es decir, todo aquello que tenga relación con game, con temas de juegos online, temas asociados con empresas de bebidas alcohólicas, temas farmacéuticos están ahí un poco ahí, ¿vale? Sujetos a interpretación. Facebook no tiene por qué darte el API. ¿Vale? Es decir, Facebook cuando solicitas el API lo haces en nombre de una empresa asociada a su página de Facebook y te lo pueden cancelar, ¿vale? Entonces pueden no dártelo. Y ahí, bueno, hay sectores que están prohibidos a día de hoy. Por ejemplo, temas políticos y temas públicos necesitan una doble verificación, ¿vale? Pero luego lo que son los envíos proactivos, esto es una cantidad para Facebook, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? También hay que pensar que esto va evolucionando, ¿vale? Porque Facebook lleva 1 año permitiendo hacer chatbots y siempre a nivel de tecnología pensamos que las cosas son muy rápidas y que son de 1 año para otro, ¿vale? Pero por cualquiera que en vuestras empresas esté en un proceso de migración, un proyecto de tecnología, sabéis que los meses pasan y pasan y es muy... Entonces, aquí llegarán cosas especiales, pero a día de hoy todavía no lo hay. Vale, ok. Y luego, Gracias. por último, hemos hablado de tecnología, de canales, ¿y qué ocurre? Hay que tener en cuenta mantenimiento, ¿vale? Es decir, aquí tendremos que tener en cuenta que puede haber un mantenimiento técnico porque hay nuevas actualizaciones de las API, que suele pasar a lo mejor una vez al año, que no es mucho, pero bueno, en función de cuántos canales, pues tiene sentido. Temas de actualizaciones para proyectos complejos, donde se construye un backend para el proyecto para poder gestionar todo aquello que la empresa tiene en la mente, pues se necesitan hacer determinadas operaciones. Hay que tener en cuenta que para nuevos procesos, nuevos flujos, pues necesitaré también unos recursos que me dan el diseño, que pueda hacer interno. No penséis que lo pongo de relieve porque sea algo que tengas que subcontratar, ni muchísimo menos, porque tú puedes tener un equipo de diseño internamente que me haga el diseño del flujo. Pero bueno, luego igual la implementación sí que hay que hacerla con recursos técnicos y de nuevo, pues son recursos técnicos que tendrán que hablar el equipo de chatbot con el equipo del otro sistema. Es decir, bueno, para evolucionarlo necesitaré otra capa presupuestaria. Y luego para lo que serían las preguntas sencillas, preguntas-respuestas y ese entrenamiento más básico, pues de nuevo también necesitaremos una persona que se encargue de ver en qué ha fallado el chatbot, que plantee un entrenamiento, es decir, esto es una nueva forma de preguntar de algo que ya tenía previsto, por tanto simplemente reentrenarlo o, ojo, esta interacción es una nueva pregunta para la cual no había prevista una respuesta nueva, entonces tendremos que consensuar con la compañía cuál es la respuesta nueva que aplica a esa pregunta y hacer un entrenamiento para esa nueva intención, ¿vale? Es decir, pues eso al final lo tienen que hacer recursos. El chatbot no lo hace solo, ¿vale? Entonces, de cara a la parte de costes, hay que tener en cuenta que tendremos tecnología, tendremos canal y tendremos pues los recursos, sea tanto interno o externo, ¿vale? Y ahí en líneas generales,
Hay casos a nivel de pilotos, casos internos, que al final el volumen es muy acotado, ¿vale? Que, bueno, pues podemos decir que los presupuestos en líneas generales pues pueden rondar los 350, 300, 500 euros mensuales de entre tecnología, el canal WhatsApp, ¿vale? Si usas Facebook, pues te has quitado el coste que tendría WhatsApp. Pero claro, si hablamos en proyectos más grandes, que queramos capas de reentrenamiento, queramos tener jornadas previstas, el volumen de WhatsApp, ya habéis visto que si tienes mucho volumen, pues el WhatsApp es un canal que te puede costar por 1.000 euros al mes, sin hablar de lo que sería la parte de mensajes proactivos, que son a 3,5 céntimos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de proyectos grandes, pues entonces a lo mejor ya nos podemos ir a 1.000, 2.000, 2.500, en función de... O sea, hay que ver un poco cuál es la necesidad de cuáles son los volúmenes, ¿no? Pero bueno, para que los que nos estéis escuchando entendáis que, oye, hay tecnología, hay canal, hay recursos que estén donde estén, hay que tenerlos. Podemos hablar de cuestiones de 300 euros al mes u otros proyectos que a lo mejor estás consumiendo 2.000 euros al mes de forma mensual en unos costes de operación, ¿vale? Simplemente porque tengáis órdenes de magnitud. ¿Vale? Que teníamos la charla hasta las 12, creo. Perfecto. Pues muy bien, Ángel. Yo no sé si ya nos hemos pasado, pues eso, 10 minutillos de la hora de finalización. Disculpad a Carmen Quipo de Llano, que tenía justo a las 12 otro workshop y se ha tenido que ir, pero vamos, en su nombre, muchas gracias también a todos. Y yo no sé si alguno de los asistentes, antes de despedirnos, pues queréis aprovechar que tenemos aquí a Ángel y a Patricia para preguntar algo, si se os ha quedado algo en el tintero. A mí la verdad es que me parece todo tan interesante y se me ocurren tantas cosas que bueno, me podría poner a preguntaros, empezar a preguntar y no terminaría, ¿no? Pero bueno, si no tenéis nada más que añadir, y a vosotros también, Ángel y Patricia, pues nos quedamos aquí. Agradeceros otra vez en nombre de FEDIT a Planeta Chatbot y a Chatbot Chocolate y a vosotros en su nombre que nos hayáis acompañado y nos hayáis ofrecido pues contenido de tanta calidad y sobre todo innovador, ¿no? A la hora desde el punto de vista de la comunicación o desde el punto de vista del marketing, iniciar nuevos proyectos en nuestras compañías. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y un fuerte saludo. Que tengáis un buen verano. Igualmente, Marta, muchísimas gracias por la Marta. oportunidad. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Y un saludo a todos. Feliz verano. Un saludo a todos. Feliz verano, Gracias. cuidaros. Chao. Chao, chao, chao.